Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Si aman las historias intensas sobre sus estrellas turcas favoritas, no olviden apoyar al canal con un like, suscribiéndose y uniéndose a la comunidad. Hoy traemos un relato que ha tocado a millones, el silencio más doloroso de Demet Özdemir y el amor que no supo encontrar su momento. Durante años Demet se protegió del ruido de los focos con una calma meditada, como si la discreción fuera un refugio donde a salvo quedaban sus recuerdos y sus emociones. Esa quietud fue su escudo, su cuarto cerrado, su forma de conservar intacto lo que le pertenecía solo a ella. Pero en una entrevista reciente, decidió bajar la guardia. Con una voz que se quebraba por momentos, reveló algo que dejó temblando a todos: no fue la fama, no fueron las agendas, no fue un malentendido banal. Fue la marcha de quien amaba. Demet lo dijo sin rodeos, con esa franqueza que desarma. Su sueño había sido construir una vida al lado de Can Yaman. No habló de planes ambiciosos ni de tronos en la industria, habló de una casa, de un proyecto compartido, de gestos cotidianos. Confesó que si él no se hubiera ido cuando se fue, hoy seguirían juntos. Sus palabras no fueron un reproche, fueron la apertura de una herida que aún late. Fue como si al pronunciarlas dejara escapar una historia que había llevado demasiado tiempo apretada contra el pecho. Y en ese gesto el público pudo mirar más allá de la celebridad y ver a la mujer que siente, que pierde, que aguanta y que aprende a levantarse. Durante meses Demet evitó responder preguntas sobre Can. Sonreía con serenidad, deslizaba respuestas suaves y cambiaba de tema. Sus amigos lo notaron, había una tristeza silenciosa que la acompañaba como una sombra larga. No hubo escándalo, no hubo pelea teatral, no hubo escenas con cámaras. Solo un dolor que no hacía ruido pero quemaba con persistencia. Uno de sus más cercanos confesó que incluso todo estaba listo para la boda: el vestido elegido con ternura, el lugar reservado con cariño, la canción ensayada hasta el suspiro final. Las flores decididas, la lista de invitados en borradores que ya parecían definitivos. Y sin embargo él se fue. Con su partida, se llevó también una parte del corazón de ella, la parte que se ilusiona con el futuro y se atreve a pronunciar el siempre. En la entrevista, Demet describió esos días con un equilibrio extraño entre melancolía y aceptación. Habló del ritual que imaginaba junto al mar, del viento peinando su cabello mientras, al verla, Can sonreía con esa mezcla de orgullo y ternura que tantas veces le había visto en privado. Contó que todo se derrumbó en un instante sin palabras. Un día, él ya no estaba. No hubo despedida, no hubo explicaciones, no hubo esa conversación que salva o quiebra, pero que al menos sella algo. Solo la certeza de la ausencia como golpe seco. El mundo entero conoce a Can Yaman, su magnetismo, su carrera, su empuje, y sin embargo, en ese rincón íntimo, el personaje público desapareció y quedó el hombre que decidió marcharse. Las palabras de Demet revelaron una vulnerabilidad que a veces el brillo de la fama no permite imaginar. Recordaron a todos que detrás de las alfombras rojas hay seres humanos que cargan con recuerdos y con dudas, con errores y deseos, con tiempos que no coinciden. Demet no se vendió como víctima, habló con respeto, con una entereza que conmovió aún más que la confesión. Ella no señaló culpables, en todo caso, señaló el misterio del tiempo que no llegó como debía. Pasaron los meses y ocurrió lo inesperado. Cuando Can, ante todos, decidió hacer una declaración que parecía una propuesta abierta, el mundo se detuvo sobre Demet. Ella misma, con honestidad desarmante, admitió que se sintió partida en dos. Una parte de su alma quería correr hacia él, abrazarlo, creer que por fin el reloj estaba dispuesto a darles la hora justa. La otra parte gritaba que ya era tarde, que el dolor había trazado una frontera. Esa contradicción, en lugar de reducir la historia, la volvió universal. ¿Quién no ha sentido que un amor es inmenso, profundo, destinado, pero devorado por un calendario cruel? Demet dijo algo que definió su postura con una lucidez que dejó sin palabras a sus seguidores: no se trataba de perdonar o no, de ganar o perder. Tal vez Can había hecho lo que creyó correcto en su momento. Tal vez todos hicieron lo mejor que podían con lo que sabían. Pero también tenía derecho a decir en voz alta lo que llevaba clavado: de no haberse ido, ella seguiría con él ahora mismo. Y aunque le cueste admitirlo, lo único que deseaba de verdad era casarse con ese hombre. No un casamiento como espectáculo, no un titular, sino un compromiso de miradas y de manos enlazadas.
La entrevista salió a la luz y las redes se incendiaron. Hubo mensajes de apoyo que llegaban de todas partes del mundo. Gente que nunca la había visto llorar, gente que solo la conocía por sus papeles, gente que no necesita nombres para entender el dolor de quien ama a alguien que se va sin mirar atrás. Muchos escribieron que se sentían reflejados en esa frase que lo decía todo sin gritar: amar con todo y quedarse con las manos vacías. Algo más sucedió tras sus palabras. El público revisó la mirada con que veía el trabajo de Demet. Papeles que ya eran queridos se volvieron más hondos, escenas de Erkentzicus que parecían dulces se resignificaron con capas nuevas, y proyectos recientes cobraron otro peso. Algunos notaron gestos en pantalla que ahora parecían guiños de una experiencia vivida a fuego lento. Esa reevaluación no dice que su talento dependa de su vida privada, pero sí que la sensibilidad de la actriz y la mujer multiplican la verdad de lo que interpreta. A pesar de la herida, Demet no cerró la puerta del todo. Dejó encendida una lámpara apenas perceptible, el convencimiento de que el amor genuino no se extingue, solo aprende a esperar sin prometer nada. Sin embargo, admitió que no sabe si querría que ese amor volviera tal cual. Porque la memoria y el orgullo, la cabeza y el deseo, el respeto por sí misma y el anhelo de aquello que soñó, a veces no se encuentran en el mismo lugar. Es ahí donde nace la duda más densa: ¿qué hacer cuando el corazón dice sí, pero la dignidad pide prudencia? Mientras tanto, Khan ha elegido el silencio público. Ninguna declaración encendida, ningún cruce de versiones. Según fuentes cercanas, ha tratado de comunicarse con cuidado, como quien entiende que a estas alturas las palabras no bastan y que los hechos pesan más que cualquier discurso. No hay gestos grandilocuentes, no hay promesas al viento, solo intentos discretos por reparar un tejido que se rasgó cuando nadie lo esperaba. El problema es que a veces el tiempo no solo pasa, también modifica. Y aquello que en un instante parecía inevitable, en otro se vuelve imposible. La historia de Demet y Khan ya no es solo la de dos celebridades que se quisieron. Es una lección sobre el tiempo que aprieta y suelta, sobre la fragilidad de incluso los afectos más poderosos cuando la espera se hace demasiado larga. Un recordatorio de que el silencio, por muy prudente que sea, puede convertirse en un muro difícil de escalar. Y una advertencia: amar listo para empezar, mientras la otra persona ha decidido irse, es uno de los dolores más agudos que se pueden sentir. Esa frase cerró la entrevista, pero no cerró el relato. Porque el cuento no termina. Demet sigue caminando entre un pasado que punza y un futuro que no está escrito. Tal vez la vida le tenga preparada una página nueva, tal vez la historia con Khan permanezca como ese eco que no deja de repetirse, suave pero persistente, en los pasillos de la memoria. Hay días en que recordará los detalles del vestido que casi estrenó, la textura de la tela entre sus dedos mientras imaginaba la música de entrada. Y hay noches en que quizá pensará que no quiere volver a esa sala con las luces apagadas y la respiración contenida, que la valentía también es saber abrir ventanas. Y sin embargo ahí está la otra orilla, la del amor que había, el que prometía hogar. En los recuerdos, Demet se ve a sí misma riendo con sencillez, a Khan mirándola en silencio como si bastara ese gesto para decirlo todo. El problema no fue amar. El problema fue no llegar al mismo minuto. Porque amar a destiempo es como intentar bailar una canción que ambos conocen, pero que suena en parlantes distintos. No hay coreografía que alcance si no hay coincidencia. Los amigos cercanos dicen que Demet ha ido sanando con paciencia. No una sanación espectacular, sino la que llega con las mañanas que empiezan a pesar menos. Ha aprendido a no presionar a su dolor con prisa, a no exigirle resultados, a escuchar su propia voz cuando todo alrededor opina. Le ha dicho sí a nuevos proyectos, ha vuelto a sonreír con los suyos, ha viajado para cambiar de aire. Y cada paso, por mínimo que parezca, es un acto de respeto por lo vivido. Sobre Khan poco más se sabe. Su carrera sigue firme, su público lo quiere, su presencia impone. Pero en ese territorio íntimo donde la luz de los reflectores no alcanza, queda el interrogante de si ha entendido la única clave que todavía podría mover algo. Que el amor no se mide en discursos, sino en llegadas puntuales, en puertas tocadas a tiempo, en manos que no sueltan cuando tiembla el mundo. A veces la valentía no es hablar más alto, sino presentarse sin excusas. ¿Y entonces, qué viene ahora? El eco de aquella confesión de Demet persiste. No pidió venganza, no pidió juramentos, no pidió que nadie tomara partido.
Solo se permitió decir su verdad. Lo que quiso, lo que dolió, lo que dejó pasar para proteger aquello que no podía compartir. Su sinceridad transformó una relación famosa en un espejo enorme, donde cada quien ve su propia historia de amor interrumpido. Hay quienes dicen que el tiempo lo cura todo. Pero el tiempo por sí solo no sabe curar. Es lo que hacemos o dejamos de hacer, mientras pasa lo que cambia las cosas. Por eso, aunque suene contradictorio, la esperanza no está muerta. Está quieta observando. Demet no ha declarado una guerra, tampoco ha decretado una reconciliación. Se ha permitido simplemente existir entre los extremos. Y tal vez esa sea la mayor valentía de todas, no correr para huir del dolor ni correr para borrar la memoria, sino quedarse el tiempo necesario para comprender. Esta historia, la de Demet Özdemir y Can Yaman, no necesita adornos. Con todo lo que arrastra, es ya una fábula moderna sobre la oportunidad perdida y el deseo de que alguna vez el reloj juegue a favor. Si alguna vez vuelven a cruzarse con el mismo paso, será porque eligieron llegar, no porque el destino decidió por ellos. Y si no ocurre con la misma dignidad con la que habló, Demet sabrá cerrar la puerta sin cerrojos, con la luz encendida para el futuro que la espera. ¿Qué piensan ustedes? ¿Deben darse una nueva oportunidad o hay heridas que por más ternura que les pongas, ya no cicatrizan? Déjenlo en los comentarios y cuéntenos qué otras estrellas turcas les gustaría ver en un próximo episodio. Recuerden apoyar este contenido con un like, suscribirse y unirse a Escándalos de Series Turcas para más relatos como este. Gracias por vernos. Nos encontramos en el siguiente vídeo.